Cambia tu diálogo interno. Cambia tu destino. Prólogo. El susurro que construye realidades. Existe una voz que te ha acompañado desde el primer segundo de tu conciencia. No es la voz de tus padres, ni la de tu pareja, ni la de tu jefe. Es una voz que no descansa, que no duerme, y que, curiosamente, es la única que nunca puedes dejar de escuchar. Es el narrador invisible de tu vida. Este narrador no se limita a describir lo que te sucede. En realidad, está dictando las reglas de tu juego, definiendo tus límites y, sobre todo, dibujando el mapa de tu destino. A menudo, pasamos el día entero prestando atención al ruido del mundo exterior, las notificaciones del teléfono, las noticias, las opiniones ajenas. Pero rara vez nos detenemos a identificar la naturaleza de ese susurro constante que vive detrás de nuestros ojos. ¿Es un aliado que te impulsa o un juez que te condena? Si pudieras proyectar tus pensamientos en una pantalla de cine frente a una multitud, ¿te sentirías orgulloso de lo que escuchas o sentirías una profunda vergüenza? Identificar al narrador invisible es el primer paso para recuperar el control, porque no puedes cambiar una dirección si ni siquiera sabes que alguien más está llevando el volante por ti. La ciencia moderna nos ha dado una noticia fascinante y a la vez aterradora. Nuestras palabras no son simples sonidos o ideas abstractas. Cada vez que te dices, no soy capaz, siempre me pasa lo mismo, o soy un desastre, tu cerebro no lo interpreta como una opinión, sino como una orden directa. El impacto neurocientífico de nuestras palabras es real y físico. A través de la neuroplasticidad, el cerebro moldea sus conexiones basándose en el diálogo dominante. Cuando mantienes un discurso interno cargado de pesimismo y autocrítica, refuerzas las rutas neuronales del estrés, inundando tu sistema con cortisol y manteniendo tu amígdala en un estado de alerta constante. Por el contrario, un lenguaje de posibilidad y autocompasión activa los circuitos de la dopamina y la oxitocina, sustancias que no solo te hacen sentir mejor, sino que literalmente expanden tu capacidad cognitiva para resolver problemas y crear nuevas realidades. Tu cerebro te está escuchando, siempre. Cada palabra que te diriges es un ladrillo en la estructura de tu arquitectura mental. Estamos aquí porque el destino no es algo que simplemente te sucede, es algo que tú construyes con cada frase que pronuncias en el silencio de tu mente. Si hoy sientes que estás estancado, que tus relaciones no prosperan o que tus metas parecen inalcanzables, es momento de mirar hacia adentro. No se trata de un optimismo ciego o de repetir frases vacías frente al espejo, sino de una reprogramación profunda, consciente y biológica. Esta es tu invitación formal a un viaje de transformación radical. A lo largo de este audiolibro, vamos a desmontar las viejas estructuras de tu pensamiento para construir unas nuevas, más sólidas y luminosas. Vamos a enseñarle a ese narrador invisible a hablar el lenguaje del éxito, de la paz y del merecimiento. Estás a punto de descubrir que al cambiar la frecuencia de tu diálogo interno, el mundo exterior no tendrá más remedio que sintonizar con tu nueva melodía. Prepárate, respira profundamente y abre tu mente. El destino que siempre has soñado comienza con la próxima palabra que te digas a ti mismo. Vamos a empezar. Capítulo 1. El mapa de tu narrativa actual. Para transformar una estructura, primero hay que conocer sus cimientos. No podemos remodelar una casa si no sabemos dónde están las grietas, qué paredes son de carga y cuáles están a punto de colapsar. Con tu mente, ocurre exactamente lo mismo. Antes de sembrar nuevas palabras, debemos observar el terreno que hoy ocupan tus pensamientos automáticos. Esa corriente de conciencia que fluye sin cesar mientras te duchas, mientras conduces hacia el trabajo o mientras te miras al espejo por la mañana. ¿Cómo te hablas cuando nadie te ve? Esa es la pregunta más honesta y a menudo la más dolorosa que puedes hacerte.
La mayoría de nosotros mantenemos un estándar de cortesía y respeto con los demás que jamás aplicaríamos con nosotros mismos. Somos capaces de consolar a un amigo que ha cometido un error, pero ante nuestro propio fallo, activamos un fiscal implacable. ¡Qué tonto soy! Sabía que esto saldría mal. Nunca aprendo. Estas frases no son inofensivas, son la banda sonora de tu identidad. La auditoría de pensamientos consiste en encender la luz en esa habitación oscura y observar, sin juzgar pero con extrema atención, qué tipo de sentencias estás dictando sobre tu propia vida. Si tu diálogo interno fuera un locutor de radio que todo el mundo pudiera sintonizar, ¿te sentirías cómodo con lo que emite? ¿O te daría vergüenza la toxicidad de sus palabras? Es vital comprender que esa voz crítica que resuena en tu cabeza no nació contigo. No es tu voz original. Es, en gran medida, una voz prestada. El origen de esa narrativa se encuentra en nuestras herencias familiares y sociales. Durante la infancia, somos como esponjas biológicas que absorben no solo lo que se nos dice directamente, sino también la forma en que los adultos a nuestro alrededor se hablaban a sí mismos y gestionaban sus propios fracasos. Si creciste en un entorno donde el error era castigado con el silencio o la burla, es muy probable que hoy tu voz interna utilice esas mismas herramientas para protegerte. Muchas veces, esa voz crítica en realidad es un mecanismo de defensa mal calibrado que intenta evitarte el dolor del rechazo social, adelantándose a la crítica externa. Me diré a mí mismo que soy un fracaso antes de que alguien más tenga la oportunidad de decírmelo, piensa el subconsciente. También cargamos con las expectativas de una sociedad que glorifica la perfección y el rendimiento constante, lo que nos lleva a internalizar un discurso de insuficiencia permanente. Entender que esa voz es una construcción cultural y familiar te da el poder de desidentificarte de ella. No es tu verdad, es una grabación antigua que ha estado reproduciéndose en bucle. Para sanar esta narrativa, debemos aprender a identificar lo que llamamos virus mentales. Estos son patrones de pensamiento distorsionados que actúan como un software corrupto, alterando tu percepción de la realidad. Los dos virus más comunes y peligrosos son las generalizaciones y las etiquetas. La generalización toma un evento aislado y lo convierte en una ley universal. Si fallas en un proyecto, el virus de la generalización te dice, siempre me sale todo mal. Si alguien te rechaza, te susurra, nadie me querrá nunca. Nota las palabras siempre, nunca, todo o nada. Son términos absolutos que cierran la puerta a la esperanza y a la evidencia de tus éxitos pasados. El cerebro, al aceptar estas generalizaciones, deja de buscar soluciones, porque, lógicamente, ¿para qué esforzarse si siempre va a salir mal? Por otro lado, las etiquetas son prisiones verbales que nos imponemos. Decir, cometí un error, es una descripción de un hecho. Decir, soy un perdedor, es una sentencia de identidad. Cuando te etiquetas, te encierras en una caja muy estrecha. Las etiquetas actúan como un techo de cristal que te impide crecer más allá de la definición que te has dado. Si te etiquetas como alguien ansioso, alguien torpe o alguien que no es bueno con el dinero, tu comportamiento buscará inconscientemente ser coherente con esa etiqueta, creando una profecía autocumplida. El mapa de tu narrativa actual está lleno de estas minas terrestres. El objetivo ahora es localizarlas. Empieza a notar cuándo aparece el fiscal, cuándo surge la voz de tus padres o de aquel profesor que te hizo sentir pequeño, y cuándo estás usando palabras absolutas para describir situaciones temporales. Al nombrar estos virus, les quita su poder. Al reconocer que la voz crítica es un eco del pasado, empiezas a crear el espacio necesario para que surja tu verdadera voz. Una que sea firme, clara y, sobre todo, constructiva. Estás cartografiando el territorio para poder finalmente cambiar el rumbo de tu destino. Capítulo 2. La ciencia detrás de la palabra hablada y pensada. A menudo solemos pensar que las palabras son etéreas, que se las lleva el viento o que simplemente flotan en el espacio de nuestra mente sin dejar rastro. Sin embargo, la ciencia moderna nos dice algo radicalmente distinto.
Cada pensamiento que albergas y cada palabra que te diriges es un evento biológico de una potencia transformadora asombrosa. Tu cerebro no es una estructura rígida e inmutable. Es más bien como una red de senderos en un bosque denso que se van marcando más profundamente a medida que los caminas una y otra vez. Aquí es donde entra en juego el concepto de neuroplasticidad. Durante décadas se creyó que el cerebro adulto estaba terminado y que no podía cambiar. Hoy sabemos que esto es falso. La neuroplasticidad es la capacidad de tu sistema nervioso para reorganizarse y crear nuevas conexiones sinápticas. Cada vez que repites un patrón de pensamiento, estás fortaleciendo un camino neuronal específico. Si tu diálogo interno es de derrota, esa ruta se vuelve una autopista ancha y fácil de transitar. Pero lo maravilloso es que al empezar a cambiar lo que te dices, obligas a tus neuronas a buscar nuevos caminos. Al principio será como caminar por maleza espesa. Será difícil y requerirá esfuerzo, pero con la repetición consciente estarás esculpiendo físicamente la materia gris de tu cerebro. Literalmente, estás reescribiendo tu hardware biológico con el software de tus palabras. Existe un mecanismo en la base de tu cerebro llamado Sistema de Activación Reticular, o SAR. Imagina que es el portero de una discoteca exclusiva que decide qué información entra a tu conciencia y qué información se queda fuera. En un mundo saturado de estímulos, el SAR filtra lo que considera relevante para ti basándose en tus creencias y en tu diálogo interno dominante. Si te dices constantemente, el mundo es un lugar peligroso o nadie me valora, tu SAR recibirá la orden de buscar evidencias que confirmen esa teoría. Verás malas caras donde hay cansancio, notarás peligros donde hay oportunidades y pasarás por alto las bendiciones que tienes frente a ti porque tu cerebro ha sido programado para ignorarlas. Por eso, ves lo que piensas. No vemos el mundo como es, sino como nos decimos a nosotros mismos que es. Al cambiar tu narrativa, le das instrucciones nuevas a este filtro biológico para que empiece a detectar oportunidades, soluciones y razones para agradecer que antes eran invisibles para ti. Pero el impacto no se queda solo en las conexiones eléctricas de las neuronas, se traduce en una verdadera cascada química que recorre todo tu cuerpo. Tu diálogo interno es el interruptor de tu farmacia interna. Cuando te hablas con dureza, cuando te exiges de forma despiadada o cuando rumias sobre catástrofes futuras, tu cerebro interpreta que estás bajo ataque. Como respuesta, activa el eje del estrés, inundando tu sangre de cortisol y adrenalina. Estas hormonas están diseñadas para la supervivencia a corto plazo, para huir de un predador, pero cuando se vuelven crónicas, debido a un diálogo interno tóxico, debilitan tu sistema inmunológico, nublan tu juicio y te agotan físicamente. En contraste, cuando aprendes a hablarte con aliento, curiosidad y aprecio, activas circuitos asociados con la dopamina, la serotonina y la oxitocina. La dopamina te da la motivación necesaria para perseguir tus metas, la serotonina estabiliza tu estado de ánimo y te da una sensación de confianza, y la oxitocina reduce el miedo y fomenta la conexión. No es solo pensar en positivo, es decidir conscientemente qué cóctel químico quieres que corra por tus venas cada mañana. Cada frase de aliento que te das es una dosis de medicina natural que mejora tu salud cardiovascular, tu digestión y tu capacidad de aprendizaje. Entender la ciencia detrás de tus pensamientos te quita la excusa de la pasividad. Ya no puedes decir que así es como eres. Eres un organismo vivo en constante evolución. Tu cerebro está escuchando cada una de tus quejas, pero también está atento a cada una de tus declaraciones de poder. Tienes en tu interior la tecnología más avanzada del universo conocido, y el manual de instrucciones se escribe con tu diálogo interno. Al cambiar la frecuencia de tus pensamientos, no solo cambias tu estado de ánimo, estás cambiando la estructura física de tu cerebro y la química de tu cuerpo. Estás tomando el control de tu propia biología para dirigirla hacia el destino que tú decidas construir. Capítulo 3. El poder de la autocompasión radical. A menudo confundimos la autocompasión con la debilidad o con la autocompasión victimista, pero nada más lejos de la realidad. La autocompasión radical es un acto de valentía suprema.
es la capacidad de detener el látigo mental en el momento exacto en que vamos a castigarnos por un error. Si observas con atención, te darás cuenta de que solemos ser nuestros jueces más despiadados. Decimos cosas de nosotros mismos que jamás nos atreveríamos a decirle a un amigo, a un hermano o incluso a un extraño. ¿Por qué permitimos ese nivel de crueldad en nuestra propia mente? Tratarte como a tu mejor amigo no es un ejercicio de egoísmo, es una necesidad biológica y emocional. Imagina que un ser querido llega a ti destrozado porque ha fracasado en un proyecto importante. ¿Le dirías que es un inútil? ¿Le recordarías todos sus fallos del pasado para hundirlo más? Por supuesto que no. Le ofrecerías una mano, palabras de aliento y una perspectiva clara para levantarse. El cambio de tono en tu diálogo interno empieza por ahí. En el momento del fallo, en lugar de la crítica, debe aparecer la calidez. Cambiar el «soy un desastre» por un «estoy pasando por un momento difícil y es normal sentirse así», altera por completo la química de tu cerebro, bajando los niveles de cortisol y permitiéndote pensar con claridad para solucionar el problema. Es fundamental trazar una línea divisoria entre la autocrítica constructiva y el sabotaje puro. La autocrítica constructiva se enfoca en la conducta. He cometido un error en este informe. Necesito revisar los datos la próxima vez. Es específica, útil y orientada a la mejora. El sabotaje, en cambio, se enfoca en el ser. Soy un inepto para el trabajo. El sabotaje no busca que mejores, busca que te detengas, que sientas vergüenza y que te escondas. La vergüenza es una emoción que paraliza el aprendizaje. Cuando te saboteas con palabras hirientes, tu cerebro entra en modo de defensa y pierde la capacidad de creatividad necesaria para no repetir el error. La autocompasión radical te permite reconocer el error sin destruir tu identidad en el proceso. El perdón hacia uno mismo es quizá el motor de cambio más potente que existe. Muchos de nosotros cargamos con mochilas de diálogos internos basados en cosas que hicimos o dejamos de hacer hace 10, 15 o 20 años. Ese lastre consume una energía mental inmensa que podrías estar usando para construir tu futuro. Perdonarte no significa justificar lo que hiciste mal o ignorar las consecuencias. Significa aceptar que en aquel momento actuaste con el nivel de conciencia y las herramientas que tenías. Mantener el juicio abierto contra ti mismo de forma perpetua solo garantiza que te quedes anclado en el pasado. Cuando te otorgas el perdón, liberas ese espacio mental. El diálogo interno pasa de ser un tribunal de justicia a ser un laboratorio de aprendizaje. Al decirte, te perdono por no haber sabido hacerlo mejor en aquel entonces, estás cortando las cadenas que te atan a una versión antigua de ti mismo. Esta liberación es la que permite que el destino se mueva, porque ya no estás gastando tus fuerzas en castigarte, sino en evolucionar. La autocompasión es el suelo fértil donde la confianza puede volver a crecer. A partir de hoy, cada vez que esa voz crítica intente elevar el tono, respira y pregúntate, ¿le diría esto a alguien a quien amo? Si la respuesta es no, entonces no te lo digas a ti. Tu relación más importante es la que tienes contigo mismo, y es hora de que esa relación se base en el respeto y la amabilidad radical. Capítulo 4. Transformando el no puedo en el cómo puedo. Las palabras que elegimos para describir nuestra realidad actúan como muros o como puentes. No son simplemente etiquetas de lo que sucede, sino que determinan lo que es posible para nosotros. Existe una diferencia abismal entre el lenguaje de la posibilidad y el lenguaje de la carencia. Cuando dices «no puedo», tu cerebro interpreta esa frase como un punto final. Automáticamente, tus facultades creativas se apagan, tus niveles de energía descienden y tu mente deja de buscar soluciones porque ha recibido una orden de clausura. El lenguaje de la carencia te mantiene en un estado de parálisis, convencido de que los recursos son limitados y de que las circunstancias externas tienen todo el poder sobre ti. Sin embargo, el lenguaje de la posibilidad utiliza las palabras como herramientas de apertura. Al eliminar el no puedo de tu vocabulario habitual, estás forzando a tu intelecto a mantenerse encendido. El simple hecho de cambiar una afirmación negativa por una pregunta abierta cambia tu neurología. No es un truco de magia, es una redirección de recursos cognitivos. Cuando pasas del muro del no puedo
al puente del cómo puedo, activas tu corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la planificación, la estrategia y la resolución de problemas complejos. Una de las trampas más sutiles y dañinas de nuestro diálogo interno cotidiano es el uso constante del tengo que. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que terminar este proyecto. Al usar esta expresión, te posicionas como una víctima de tus propias responsabilidades. El tengo que implica una obligación externa, una carga pesada que arrastras por imposición. Esta narrativa genera una resistencia interna inmediata. Una parte de ti quiere rebelarse contra esa autoridad invisible, lo que produce procrastinación y cansancio mental. La transformación radical ocurre cuando sustituyes el tengo que por el elijo hacer. Al decir, elijo ir a trabajar porque valoro mi estabilidad financiera, o elijo hacer ejercicio porque quiero cuidar mi salud, recuperas el poder de decisión. Pasas de ser un esclavo de las circunstancias a ser el arquitecto de tus acciones. Este cambio de narrativa interna elimina la fricción psicológica y te devuelve la sensación de autonomía. Dejas de sentir que la vida te sucede y empiezas a sentir que tú haces que la vida suceda. El compromiso nacido de la elección personal es infinitamente más poderoso y sostenible que el cumplimiento nacido de la obligación. Para consolidar esta nueva mentalidad, debemos dominar el arte de las preguntas poderosas. Las preguntas son el timón de tu enfoque. Si te preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, tu mente buscará razones para victimizarte, recordándote tus debilidades y fracasos pasados. Es una pregunta que te encierra en un callejón sin salida. En cambio, las preguntas poderosas son aquellas que abren puertas mentales que antes estaban cerradas. Preguntas como, ¿qué recurso necesito desarrollar para superar esto? ¿Qué oportunidad se esconde detrás de este obstáculo? ¿O cuál es el primer paso pequeño que puedo dar hoy? Invitan a la acción y a la esperanza. Estas interrogantes obligan a tu diálogo interno a trabajar a tu favor, convirtiéndote en un detective de soluciones en lugar de un coleccionista de quejas. Al cambiar la estructura de tus preguntas, cambias la calidad de tus respuestas y, por consecuencia, la dirección de tu destino. Recuerda que no obtienes lo que quieres, sino aquello en lo que enfocas tu mente de manera persistente a través de tus preguntas internas. Capítulo 5. Las trampas del ego y la rumiación. Nuestra mente puede ser una herramienta prodigiosa, pero también puede convertirse en una celda de aislamiento si no sabemos cómo manejar el flujo constante de pensamientos. La rumiación es ese proceso en el que un pensamiento negativo, una preocupación o un error del pasado se instalan en nuestra cabeza y empiezan a dar vueltas en un bucle infinito. Es como un disco rayado que reproduce la misma nota discordante una y otra vez. Lo peligroso de la rumiación no es solo el malestar que genera, sino que nos hace creer que estamos resolviendo algo, cuando en realidad solo estamos desgastando nuestra energía vital y hundiéndonos más en el lodo emocional. Detener este bucle requiere una intervención consciente, una orden de alto que rompa la inercia del pensamiento automático. Para detener el bucle de pensamientos negativos recurrentes, primero debemos entender que el ego adora el conflicto. Al ego le encanta tener la razón, sentirse víctima o buscar culpables, porque eso le da una identidad sólida, aunque sea una identidad sufriente. Cuando te encuentres atrapado en la rumiación, una técnica efectiva es la interrupción física y mental. Cambia de entorno, muévete, o simplemente di en voz alta la palabra basta. Al nombrar el proceso, diciéndote a ti mismo, estoy rumiando otra vez, le quitas el velo de realidad al pensamiento y lo expones como lo que es, un proceso mecánico de una mente asustada. Una de las herramientas más poderosas para liberarnos de esta tiranía es lo que la psicología llama defusión cognitiva. La mayoría de nosotros vivimos en un estado de fusión total con nuestra mente. Creemos que somos lo que pensamos. Si cruza por nuestra mente la idea, soy un fracaso, la aceptamos como una verdad absoluta y universal.
La defusión consiste en crear una distancia saludable entre tú y el pensamiento. Tú no eres tus pensamientos, tú eres el espacio donde esos pensamientos ocurren. Un ejercicio sencillo de defusión es cambiar la frase «soy un fracaso» por «estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso». Parece un cambio sutil, pero cambia las reglas del juego. Al añadir esa distancia, el pensamiento deja de ser una sentencia de identidad y se convierte en un evento mental pasajero, como una nube que cruza el cielo, pero que no es el cielo. Aprender a ser el observador silencioso es la clave definitiva para la paz mental. Esta práctica consiste en desarrollar la capacidad de mirar el pensamiento sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo de inmediato y, sobre todo, sin pelearte con él. Cuando luchas contra un pensamiento negativo, le das importancia y, por lo tanto, le das energía. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. El observador silencioso simplemente nota la presencia del pensamiento. Ah, mira, ahí está otra vez el miedo al futuro. O, ahí viene de nuevo la crítica por lo que dije ayer. Al observar sin juzgar, permites que el pensamiento siga su curso natural. Los pensamientos son como olas en el océano. Si no te resistes a ellas, terminan rompiendo en la orilla y desapareciéndose. Tu diálogo interno deja de ser un campo de batalla para convertirse en un flujo de información que tú decides si atender o no. Esta libertad de no tener que creer todo lo que piensas es el principio de la verdadera soberanía personal. Cuando dejas de ser el esclavo de tus procesos mentales y te conviertes en el testigo consciente, tu destino deja de estar determinado por impulsos reactivos y empieza a ser guiado por una intención clara y serena. Capítulo 6. El impacto del diálogo interno en tus relaciones. Nuestras relaciones con los demás suelen ser en realidad un espejo amplificado de la relación que mantenemos con nosotros mismos. Lo que sucede en el escenario de tu mente se proyecta inevitablemente en el escenario de tu vida social y afectiva. Si tu diálogo interno está lleno de carencia, desprecio o miedo, es imposible que tus vínculos externos sean de plenitud y paz. La forma en que te hablas es el guión invisible que los demás, consciente o inconscientemente, terminan siguiendo. A menudo, sin darnos cuenta, proyectamos nuestro vacío interno en los demás. Cuando una persona no se valida a sí misma, busca desesperadamente que el mundo exterior llene ese hueco. Esto genera relaciones de dependencia y ansiedad. Si tu narrativa interna dice «no soy suficiente», estarás constantemente buscando señales de rechazo en las palabras de tu pareja, de tus amigos o de tus colegas. Interpretarás un silencio como un desprecio y un olvido como una traición. No estás reaccionando a lo que ellos hacen, sino a lo que tú te dices sobre lo que ellos hacen. El conflicto no está afuera, está en la interpretación distorsionada que nace de tu propia inseguridad. Para tener relaciones sanas, primero debes aprender a habitar tu propio espacio mental con amabilidad, para que la compañía de los demás sea una elección y no una necesidad de alivio. La comunicación asertiva, que tanto buscamos en los manuales de autoayuda, no empieza en la boca, sino en el pensamiento. Es imposible hablar con claridad y firmeza si por dentro te estás saboteando. Si tu diálogo interno es pasivo-agresivo contigo mismo, si te castigas por no decir lo que piensas, pero al mismo tiempo te da miedo el conflicto, tus palabras externas saldrán cargadas de esa confusión. La asertividad real empieza por ser honesto con uno mismo. Cuando aprendes a decirte la verdad internamente, me siento herido por esto y tengo derecho a expresarlo, la comunicación con el otro fluye de manera natural. El respeto que los demás te tienen es casi siempre un reflejo del respeto que tú te demuestras en tu diálogo privado. Al tratarte con dignidad mental, estableces un estándar que el resto del mundo aprende a respetar. Finalmente, una de las transformaciones más potentes ocurre cuando cambiamos la crítica al otro por la validación propia. Solemos ser muy rápidos para señalar los defectos ajenos porque es una forma que tiene el ego de desviar la atención de sus propias sombras. Si te hablas mal a ti mismo, es muy probable que tu mente busque equilibrar esa balanza criticando a los demás para sentirte, aunque sea por un instante, superior.
Sin embargo, cuando fortaleces tu diálogo interno y empiezas a validarte de forma genuina, reconociendo tus esfuerzos, tus virtudes y tus avances, la necesidad de juzgar al prójimo desaparece. Una persona que se siente bien consigo misma no tiene interés en rebajar a nadie. Al cambiar la autocrítica por la autovalidación, dejas de ver a los demás como competidores o jueces y empiezas a verlos como compañeros de viaje. Tu destino en las relaciones cambia radicalmente cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar conexiones, sabiendo que la conexión más importante ya la has asegurado dentro de tu propia mente. Capítulo 7. Afirmaciones, decretos y la verdad personal. Mucho se ha hablado sobre el poder de las afirmaciones, pero existe una razón por la cual, para muchas personas, repetir frases positivas frente al espejo simplemente no funciona. De hecho, a veces puede generar el efecto contrario, una profunda frustración. Esto sucede porque existe una brecha de credibilidad entre lo que dices con la boca y lo que tu subconsciente realmente cree. Si te repites, soy millonario, mientras te sientes angustiado por las deudas, tu cerebro detecta una mentira. Se produce lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Tu mente rechaza la afirmación como un cuerpo extraño porque no hay una base emocional que la sustente. Para que una palabra cambie tu destino, primero debe ser aceptada como una posibilidad lógica por tu sistema de creencias. ¿Por qué las afirmaciones tradicionales a veces fallan? No es un misterio de la metafísica, sino una cuestión de coherencia. Si la distancia entre tu realidad actual y la afirmación es demasiado grande, tu juez interno se burlará de la frase. La clave para que una afirmación sea efectiva es construir puentes de veracidad. En lugar de saltar a una mentira que tu mente rechazará, debemos aprender a construir afirmaciones realistas y con carga emocional. Una afirmación poderosa no es un deseo fantasioso, es una declaración de intención o el reconocimiento de un proceso. En lugar de decir, no tengo miedo, que puede ser mentira en un momento de crisis, es mucho más potente decir, estoy aprendiendo a gestionar mi miedo con valentía. Al usar frases como, estoy en proceso de, estoy abriéndome a la posibilidad de, o cada día soy un poco más capaz de, tu mente no encuentra resistencia. Le estás dando permiso a tu cerebro para buscar evidencia de ese progreso. Además, la carga emocional es el combustible. Una palabra sin emoción es solo ruido, pero una palabra cargada de la sensación de logro o de paz se convierte en una orden biológica que tu sistema nervioso está dispuesto a ejecutar. Existen momentos en la vida donde el ruido externo y la presión interna son tan fuertes que no tenemos espacio para largos discursos. Para esos instantes, necesitamos el poder de los mantras diarios para momentos de crisis. Un mantra no es una oración compleja, es una palabra o una frase corta que actúa como un ancla. Es un interruptor de emergencia para tu diálogo interno. Cuando sientas que la ansiedad te desborda o que la vieja voz crítica está retomando el control, un mantra simple como «esto también pasará», «estoy a salvo en este momento» o «confío en mi capacidad de respuesta» puede salvarte de una espiral de negatividad. Estos decretos cortos funcionan porque su brevedad permite que se filtren directamente al subconsciente sin pasar por el filtro del análisis lógico que suele estar nublado durante una crisis. Al repetir tu mantra personal, le estás dando a tu mente un punto de enfoque único, desplazando los pensamientos intrusivos. Estás decretando, aquí y ahora, quién eres y cómo eliges reaccionar ante la tormenta. Al dominar estas herramientas, dejas de ser una víctima de tus estados de ánimo y te conviertes en el soberano de tu propio templo mental. Tu verdad personal no es algo que heredas, es algo que decretas y construyes palabra a palabra hasta que tu realidad externa no tiene más remedio que reflejar la solidez de tu mundo interno. Capítulo 8. Gestión del miedo y la incertidumbre. El miedo es, quizás, el narrador más ruidoso de nuestra existencia. Es una voz antigua, programada para la supervivencia, que prefiere vernos a salvo en una cueva oscura que arriesgándonos bajo la luz del sol. Sin embargo, en el mundo moderno, ese mecanismo de defensa a menudo se descalibra, convirtiendo la incertidumbre en una amenaza mortal. La gestión del miedo no consiste en intentar silenciar esa voz por la fuerza, sino en aprender a establecer una nueva relación con ella. Hablándole a tu miedo,
puedes transformarlo de un enemigo paralizante a un protector mal informado. Cuando sientas esa opresión en el pecho y el diálogo interno empiece a proyectar escenarios catastróficos, no luches. En lugar de decir, no debería tener miedo, intenta decirle a esa parte de ti, entiendo que estás tratando de protegerme. Gracias por tu intención, pero yo tengo el mando ahora. Al reconocer la función biológica del miedo, le quitas su carga de pánico. El miedo solo es peligroso cuando lo confundes con la verdad absoluta. Cuando lo ves como una señal de alerta que puedes analizar fríamente, recuperas tu capacidad de acción. Tu diálogo interno debe pasar de ser una víctima del miedo a ser el mentor que calma a un niño asustado. La incertidumbre es el estado natural de la vida, pero nuestra mente la detesta porque no puede controlarla. Aquí es donde entran en juego las narrativas de resiliencia en tiempos de cambio. La resiliencia no es algo con lo que se nace, es un relato que te cuenta sobre tu capacidad de resistir y adaptarte. Cuando te enfrentas a lo desconocido, ¿qué te dices? Si tu narrativa es «esto me va a destruir», tu sistema nervioso colapsará. Pero si tu narrativa es «no sé qué va a pasar, pero confío en mi capacidad de resolver lo que venga», estás construyendo una estructura interna de acero. Las historias que nos contamos sobre nuestros desafíos pasados son la base de nuestra confianza futura. Recordarte a ti mismo las veces que saliste adelante, las veces que el camino se oscureció y aún así encontraste la salida, es alimentar tu diálogo interno con hechos reales de tu propia fortaleza. La incertidumbre deja de ser un monstruo cuando la etiquetas como un espacio de posibilidad. Al cambiar la palabra caos por cambio o pérdida por transición, estás reencuadrando tu destino antes de que éste ocurra. Finalmente, es fundamental entender cómo el diálogo interno reduce la ansiedad ante lo desconocido de manera fisiológica. La ansiedad es, en esencia, un exceso de futuro mal gestionado en el presente. Tu mente viaja al «¿qué pasará si?» y se queda atrapada allí sin herramientas. Para combatir esto, tu diálogo interno debe actuar como un ancla que te traiga de vuelta al aquí y ahora. Frases de centramiento como «en este momento estoy respirando», «en este momento tengo lo que necesito» o «me ocuparé del mañana cuando el mañana sea hoy», cortan el flujo de cortisol instantáneamente. Al entrenar tu voz interna para que se enfoque en las acciones pequeñas y concretas que puedes realizar en el presente, le devuelves a tu cerebro la sensación de control. El destino no se decide en el futuro lejano, se decide en la calma con la que enfrentas la duda de este instante. Cuando tu diálogo interno es sereno frente a la incertidumbre, el miedo pierde su poder y tú ganas la libertad de caminar hacia adelante, sin importar cuán densa sea la niebla. Capítulo 9. El diálogo del éxito y la abundancia. La diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes se quedan en el camino no suele ser una cuestión de talento innato o de suerte externa, sino de la narrativa que mantienen en la intimidad de su mente. El éxito y la abundancia no son destinos a los que se llega, sino estados mentales que se cultivan. Para lograrlo, debemos adoptar lo que la psicología llama una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad se basa en una frase sencilla pero transformadora, que debe convertirse en el pilar de tu diálogo, el «todavía no». Cuando te enfrentas a una habilidad que no dominas o a un objetivo que aún no has alcanzado, el diálogo de carencia te dice «no soy bueno en esto» o «nunca lo lograré». Eso es un muro de hormigón. En cambio, la mentalidad de crecimiento añade una pequeña palabra al final. No soy bueno en esto todavía. No he logrado mi libertad financiera todavía. Ese todavía no es una herramienta de poder absoluto, porque le indica a tu cerebro que el estado actual es temporal y que el aprendizaje es posible. Transforma un fallo en un paso previo al éxito y mantiene abierta la puerta de la curiosidad y el esfuerzo. Tu diálogo interno deja de juzgar tus resultados presentes para empezar a bendecir tu potencial futuro.
Para que la abundancia florezca, es imperativo identificar y eliminar el techo de cristal de tus creencias limitantes. Todos tenemos un termostato interno de lo que creemos que merecemos o de lo que es posible para alguien como nosotros. Si en tu diálogo interno resuenan frases como «el dinero es sucio», «la gente con éxito es ambiciosa en el mal sentido», o «yo nací para trabajar duro y apenas sobrevivir», has construido un techo que te impide crecer, sin importar cuánto te esfuerces afuera. Estas creencias actúan como un sistema de autosabotaje invisible. En el momento en que empiezas a prosperar, tu diálogo interno de escasez se activa para devolverte a tu zona de confort, que suele ser una zona de carencia. Debes cuestionar esas verdades heredadas. Pregúntate, ¿es esto verdad o es solo una historia que acepté sin permiso? Al sustituir «el dinero es escaso» por «las oportunidades son infinitas para quien sabe buscarlas», estás elevando tu termostato mental. La abundancia no llega a quien la necesita, sino a quien está mentalmente preparado para recibirla y gestionarla sin culpa ni miedo. Finalmente, el camino hacia el éxito se pavimenta con el reconocimiento de los avances. Solemos ser expertos en castigarnos por lo que nos falta, pero somos analfabetos en el arte de celebrar pequeñas victorias en voz alta. Tu cerebro necesita refuerzos positivos para mantener la motivación a largo plazo. Si solo te hablas para criticar lo que salió mal, tu sistema de recompensa se agotará. Aprende a decirte al final del día, «hoy hice esa llamada difícil, bien hecho», o «hoy logré mantener la calma en esa reunión, estoy orgulloso de mi avance». Celebrar estos hitos, por pequeños que parezcan, entrena a tu mente para buscar más éxitos. Estás creando un círculo virtuoso donde tu diálogo interno valida tu eficacia, lo que aumenta tu confianza, lo que a su vez te lleva a tomar acciones más audaces. El destino de abundancia que buscas comienza con el reconocimiento de la abundancia que ya reside en tu capacidad de mejorar cada día. Cuando te conviertes en tu fan número 1, en lugar de tu crítico más feroz, el éxito deja de ser una persecución y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Capítulo 10. Cuerpo y mente. El diálogo somático. Durante mucho tiempo, hemos cometido el error de separar la mente del cuerpo, como si fueran dos entidades que habitan edificios diferentes. Sin embargo, la ciencia y la experiencia nos demuestran que son un solo sistema integrado. Tu cuerpo no es solo un vehículo que transporta tu cabeza, es el receptor final de cada una de tus palabras internas. El diálogo somático es la conversación constante y bidireccional que ocurre entre tus pensamientos y tus células. Aprender a escuchar los mensajes físicos de tu diálogo interno es fundamental, porque a menudo el cuerpo grita lo que la mente intenta callar o negar. Cuando mantienes un diálogo interno cargado de estrés, exigencia o miedo, tu cuerpo recibe señales de amenaza. Esa tensión que sientes en los hombros al despertar, el nudo en el estómago antes de una reunión o ese cansancio crónico que no desaparece con el sueño, son traducciones físicas de tus pensamientos. Si te dices, «no puedo con esto» o «todo depende de mí», tu cuerpo se tensa para cargar ese peso imaginario. Aprender a escanear tu cuerpo mientras piensas te permite identificar patrones. ¿Qué parte de ti se contrae cuando te criticas? ¿Dónde sientes el vacío cuando te desvalorizas? Al hacerte consciente de estas sensaciones, puedes usar el cuerpo como una alarma que te avise cuando tu diálogo interno se ha vuelto tóxico, permitiéndote corregir el rumbo antes de que el malestar mental se convierta en una enfermedad física. Pero la comunicación no solo viaja de la mente al cuerpo, también funciona a la inversa. Existe una poderosa relación en cómo tu postura influye en lo que te dices a ti mismo.
La cognición corporal nos enseña que la forma en que colocas tu columna, tus hombros y tu rostro envía señales directas a tu cerebro sobre quién eres y cómo debes sentirte. Es muy difícil mantener un diálogo de poder y victoria si estás encorvado, con la mirada en el suelo y los hombros caídos. Si te sientes pequeño mentalmente, prueba a cambiar tu fisiología. Yergue la espalda, abre el pecho y levanta la barbilla. En cuestión de minutos, tu química cerebral empezará a cambiar, facilitando que surjan pensamientos más audaces y seguros. Tu cuerpo puede engañar positivamente a tu mente, dándole la plataforma física necesaria para que el diálogo interno sea más constructivo. No esperes a sentirte valiente para actuar como tal. Actúa con la postura de alguien valiente, y tu diálogo interno no tendrá más remedio que seguir el ejemplo de tu cuerpo. Finalmente, debemos entender que existen palabras que sanan. La conexión mente-cuerpo se fortalece cuando diriges tu diálogo interno específicamente hacia tu bienestar físico. En lugar de ver a tu cuerpo como un enemigo que te falla o que envejece, empieza a verlo como un aliado que hace lo mejor que puede con las instrucciones que recibe. Cuidar los términos con los que te refieres a tu salud es vital. En lugar de decir, mi espalda me está matando, intenta decir, mi espalda me está pidiendo un descanso. Parece una diferencia sutil, pero la primera frase te victimiza y genera alarma, mientras que la segunda abre una vía de autocuidado y escucha. Háblale a tus células con gratitud por su trabajo incesante. El diálogo somático positivo, decirte frases como estoy recuperando mi energía, mi cuerpo sabe cómo sanar o elijo nutrirme hoy, crea un entorno biológico de calma y reparación. Al armonizar lo que piensas con lo que tu cuerpo siente, creas un destino de salud integral, donde la mente deja de ser un capataz agresivo para convertirse en el guía amoroso de tu propia biología. Capítulo 11. Hábitos para mantener la higiene mental. Al igual que cuidamos nuestra higiene física para evitar enfermedades, la mente requiere un mantenimiento diario para no verse saturada por la toxicidad del entorno o por el regreso de viejos patrones automáticos. El diálogo interno no se transforma con un único esfuerzo heroico, sino a través de la repetición de pequeños hábitos que actúan como guardianes de nuestra paz. El primer paso para una higiene mental sólida es ser conscientes de nuestra dieta informativa. Lo que consumes, las noticias que lees, las redes sociales en las que navegas, las conversaciones ajenas en las que te sumerges, es el combustible con el que tu mente fabrica tus pensamientos. Si alimentas tu cerebro con una dieta constante de conflicto, comparación y tragedia, tu diálogo interno será inevitablemente de miedo y carencia. No puedes esperar hablarte con optimismo si tu entorno digital está diseñado para la indignación. La higiene mental comienza por establecer límites claros. Selecciona fuentes de información que te nutran, sigue a personas que te inspiren y aprende a desconectar del ruido innecesario. Recuerda que tu atención es tu recurso más valioso. Allí donde la pones, tu diálogo interno comienza a construir una realidad. Al elegir cuidadosamente lo que dejas entrar en tu mente, le das a tu narrador invisible un material de construcción de mucha mejor calidad. Una de las herramientas más poderosas para limpiar el fango mental es la escritura terapéutica o journaling. A menudo nuestro diálogo interno se siente como un nudo enredado de cables que no sabemos cómo soltar. Al poner esos pensamientos sobre el papel, los obligas a pasar por el filtro de la estructura lingüística, lo que les quita gran parte de su carga emocional caótica. El diario actúa como un espejo del alma. Al leer lo que has escrito, puedes ver tus virus mentales con una claridad que el simple pensamiento no permite. No se trata de escribir literatura, sino de realizar un vaciado mental. Pregúntate en el papel, ¿qué me he estado diciendo hoy?
¿Qué emoción hay detrás de esta autocrítica? Al exteriorizar la voz interna, dejas de ser el pensamiento para convertirte en quien observa el pensamiento. Esta práctica diaria de volcar el diálogo interno en el papel actúa como una válvula de escape que evita que la presión mental aumente hasta el punto del colapso. Es el hábito de la honestidad radical contigo mismo, el espacio donde puedes admitir tus sombras para luego, con palabras de aliento, guiarlas hacia la luz. Finalmente, no podemos hablar de higiene mental sin mencionar la meditación y el mindfulness. Estas prácticas no son misticismo, sino entrenamiento para la atención. La meditación es el gimnasio donde aprendes a limpiar el ruido interno. En un mundo que nos empuja a reaccionar constantemente, el mindfulness te enseña a responder. Te da ese segundo de espacio necesario entre un evento externo y tu comentario interno al respecto. Cuando meditas, no buscas dejar la mente en blanco, sino observar cómo pasan los pensamientos sin subirte a ellos. Aprendes a identificar el momento exacto en que empieza la rumiación y decides, con suavidad, volver a tu respiración. Este hábito entrena a tu diálogo interno para que sea menos reactivo y más centrado. Con el tiempo notarás que la voz crítica ya no grita tanto porque has cultivado un espacio de silencio interior donde esa voz simplemente no tiene eco. La higiene mental es el compromiso de mantener ese espacio limpio cada día, asegurando que tu destino sea trazado desde la claridad y no desde el desorden mental. Capítulo 12. Diseñando tu nuevo destino. Llegados a este punto de nuestro viaje, has comprendido una verdad fundamental que pocos se atreven a mirar de frente. Tu mente no es una jaula de hierro forjada por el pasado, sino un jardín vibrante y fértil donde cada pensamiento es una semilla y cada palabra es el agua que la nutre. Durante años, quizás dejaste que las malas hierbas de la autocrítica y los espinos del miedo crecieran sin control. Pero hoy, ese tiempo ha terminado. Diseñar tu nuevo destino no es un acto de magia, ni un golpe de suerte, ni un regalo del azar. Es el resultado directo de una visión de futuro alimentada por tu nueva voz interna. Ya no hablas desde la persona que fuiste, ni desde las heridas que te marcaron, ni desde los fracasos que otros intentaron usar para definirte. Ahora, hablas desde la persona en la que te estás convirtiendo. Tu diálogo interno debe ser, a partir de este instante, el arquitecto maestro que dibuja los planos de una realidad que tus ojos físicos aún no ven, pero que tu espíritu ya está habitando. Este diseño requiere una intención deliberada. No basta con desear un cambio. Hay que verbalizarlo en el silencio de tu mente con una claridad meridiana. Cuando visualices tus metas, no lo hagas como algo lejano o inalcanzable. Usa tu diálogo para traer ese futuro al presente. En lugar de decir, algún día seré feliz, dile a tu mente, estoy construyendo mi felicidad aquí y ahora, a través de mis decisiones y mis palabras. Al cambiar el tiempo verbal de tu narrativa, eliminas la distancia entre tú y tus sueños. Estás dándole instrucciones precisas a tu sistema de activación reticular para que empiece a filtrar la realidad en busca de los ladrillos necesarios para construir esa mansión mental que has diseñado. Eres el dueño de la pluma que escribe el guión de tu vida, y hoy el papel está en blanco, esperando que dictes las nuevas reglas de tu existencia. Sin embargo, el diseño más brillante no sirve de nada si no existe un compromiso diario con tu transformación. Este es el punto donde la mayoría de las personas abandonan, pero tú no lo harás. La transformación real no ocurre en la cima de la montaña durante una meditación profunda. Ocurre en el tráfico. Ocurre cuando recibes una crítica injusta. Ocurre cuando te miras al espejo y no te gusta lo que ves. O cuando un proyecto en el que pusiste todo tu corazón fracasa. Es precisamente en esos momentos de presión cuando el compromiso se vuelve real. Es ahí donde la vieja voz, ese narrador tóxico que tanto conocemos, intentará reclamar su trono, susurrándote que nada ha cambiado y volver a la autocompasión destructiva es más fácil. En esos momentos de prueba, tu compromiso consiste en elegir la curiosidad sobre el juicio.
En lugar de castigarte por haber tenido un pensamiento negativo, obsérvalo y di, interesante, ese es un viejo patrón intentando protegerme, pero ya no lo necesito. Cada vez que haces esto, cada vez que sustituyes un insulto interno por una instrucción de mejora, estás emitiendo un voto por tu nuevo yo. El destino se tuerce y se endereza en las decisiones microscópicas de cada hora. La repetición es la madre de la creencia, y la creencia es la madre del destino. Si repites tu nueva verdad con la suficiente frecuencia y convicción, llegará un momento en que tu subconsciente dejará de cuestionarla y empezará a operar desde ella de forma automática. No busques la perfección, busca la persistencia. La suma de pequeñas victorias diarias sobre tu diálogo interno creará una inercia imparable hacia el éxito. Te has convertido oficialmente en el arquitecto de tu propia narrativa, y ese es un título que conlleva una autoridad total y una responsabilidad sagrada. Ser el arquitecto significa que tienes la última palabra sobre lo que se permite entrar y permanecer en el foro de tu mente. Ya no eres un espectador pasivo que se limita a observar cómo sus pensamientos lo arrastran de un lado a otro. Ahora eres el director de la obra, el que decide qué escenas se repiten y qué personajes deben abandonar el escenario. Al diseñar tu destino, asegúrate de que tu lenguaje sea siempre de expansión y nunca de contracción. No hables de lo que quieres evitar, habla de lo que quieres atraer. No hables de tus problemas como si fueran cadenas, háblales como si fueran pesas en un gimnasio que están fortaleciendo tus músculos emocionales para lo que viene. Habla de tus metas como si fueran eventos inevitables, con la misma certeza con la que esperas que salga el sol mañana. Habla de tus desafíos como entrenamientos necesarios, diseñados específicamente para pulir tu carácter. Y sobre todo, habla de ti mismo con una dignidad y un respeto que no dependan de los aplausos de la multitud ni de los resultados del momento. Tu valor es intrínseco, y tu diálogo interno debe reflejar esa nobleza. Tu destino no está escrito en las estrellas ni en las manos de terceros. Está escrito en el guión que repasas con fervor cada mañana al despertar y con gratitud cada noche antes de dormir. Al cambiar la frecuencia de tu conversación privada, has roto las cadenas de tu pasado y has abierto de par en par la puerta a una vida donde tú, y solo tú, tienes la soberanía absoluta. Diseña con audacia, habla con poder y camina con la certeza de quien sabe que su mundo exterior ya está empezando a alinearse con la grandeza de su mundo interior. Epílogo. El nuevo eco de tu vida. Hemos recorrido un camino profundo, desde las sombras de la crítica heredada hasta la luz de la autocompasión y el poder personal. Este viaje ha sido, en esencia, un proceso de liberación, de la prisión mental a la libertad de elegir. Aquella voz que antes te limitaba, ahora tiene el potencial de ser tu guía más fiel. Has aprendido que no eres tus pensamientos, sino el observador que decide cuáles de ellos merecen crédito. Al silenciar al juez y empoderar al mentor interno, has cambiado la frecuencia de tu existencia. Lo que antes era un ruido caótico de duda, ahora comienza a ser una melodía de propósito y claridad. Pero este cambio no se queda encerrado en tu cabeza. Existe un fenómeno maravilloso, el eco de tus palabras en el mundo que te rodea. Cuando cambias la forma en que te hablas, tu vibración cambia, tu postura cambia, y tu forma de interactuar con los demás se transforma. El mundo empieza a responderte de manera distinta, porque tú proyectas una señal distinta. Las oportunidades que antes te esquivaban, ahora parecen encontrarte. Las relaciones que eran conflictivas se suavizan o se apartan para dejar paso a conexiones más auténticas. Tu paz interna es contagiosa y tu seguridad personal se convierte en un faro para los demás. El destino no es un lugar al que llegas, es el rastro que dejas mientras caminas con una mente renovada. Como bendición final, recuerda siempre esto. Tu destino está ahora en tus manos y, sobre todo, en tu lengua.
No permitas que el viejo narrador invisible vuelva a tomar el control por descuido. Mantente vigilante, mantente amable y por encima de todo, mantente fiel a la nueva verdad que has construido. Tienes el poder de renombrar tu dolor como aprendizaje, tu miedo como precaución y tus sueños como planes de acción. El susurro que construye realidades ahora juega a tu favor. Sal ahí fuera y vive la vida que tu nuevo diálogo interno te dice que mereces. El viaje no termina aquí, en realidad acaba de comenzar. Tu destino te está esperando y por fin hablas su mismo idioma. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.